Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Matices. Hoy día, de hecho, pues nos acompaña un comunicador que ha logrado algo que pues es poco común, acercar la historia a un gran número de personas que realmente les interesa descubrir personajes históricos, sucesos llamativos que han sucedido sobre todo en nuestra nación. Hoy nos acompaña Daniel Montoya de Daniel en la Historia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, Antoné, a ti, a todo el equipo, a todo el canal de Diamante, de verdad que puedo decir, los conozco casi bien de cerca y son un equipazo en todos los programas. Así que bueno, me van a preguntar lo que quieran, aquí estoy. Queremos descubrir todo hoy día. Todo un poco de tal vez lo que no se ve por solo un TikTok en redes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nos enteramos que tú naciste en Guadalupe, La Libertad. Y soy guadalupano y mira, qué bonita pregunta, porque hace poco yo tengo unas, digamos, unas capsulitas de Daniel en la Historia que se llama La Histórica de la Semana. Y doy así como unas pepitas de lo que está aconteciendo en la parte, digamos, de deporte, un poquito de historia, ¿no? Son noticias chiquititas de un minuto tal vez. Y tú sabes que Lima es capital mundial gastronómica. Y en el momento que estaba grabando, no sé por qué se me ocurrió decir, y eso que no conocen mi querido Guadalupe. Y la gente me escribió y me dice, oye, eres de las pocas personas que no se olvidan de sus raíces, que, o sea, recuerdan un pueblo tan chiquito, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué me voy a olvidar? Claro. Esa es mi identidad, esa es Has mi... crecido ahí, has sido parte de Claro, he por nacido muchísimos ahí, he años. crecido ahí, he estudiado la primaria y la secundaria, y luego ya la academia, en ese tiempo era la preacademia, las pres, y luego la universidad lo he hecho acá, y prácticamente ya tengo más tiempo de vivir acá que lo que he vivido en el norte, pero siempre viajo porque tengo familia allá, mis padres están allá, no mi papá, mi mamá también viaja afuera, pero están allá, allá es la casa. Y yo Claro. tengo acá obviamente también mi departamento, pero igual siempre voy, o sea, digamos, Día de la Madre, Navidad, y se come tan rico, así que bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de Guadalupe? O sea, que es como, si van a Guadalupe, imperdible, que hagan esto, que visiten aquel lugar, o que prueben algo de comer, ¿no? Bueno, mira, Guadalupe fue fundada en 1551, si no con tantas fechas, o sea, es fundación española, Mm, ¿no? Sobre un, digamos, sobre un asentamiento moche, ¿no? Hay mucho, tú sabes lo que es La Libertad, porque Guadalupe pertenece a La Libertad, está a 2 horas de Trujillo y a 50 minutos de Chiclayo. Estamos más cerca a Lambayeque que a La Libertad, pero es porque es el límite. claro. ¿Y qué se puede? Bueno, vas a conocer la iglesia el complejo arquitectónico San Agustín, ¿no? De los padres de la Orden Agustina. Y vas a comer el rico sándwich de pavo. Gastón Acurio estuvo ahí. Han estado Zona Lituesta de Canal 7 cuando estuvo en Costumbre. O sea, todos los canales se han paseado por Guadalupe. Hay playas. Vas a comer ceviche, seco a la norteña, arroz con pato. Pero el sándwich de pavo es lo más rico que hay ahí. Así que yo les invito para que vayan Ya ustedes me un día, antojaste. por supuesto. Bueno, tenemos ahí un pequeño campestre cuando quieran. No van a pagar nada. Me Ah, comprometo frente a cámaras. acepto. Se van con, Acepto se van con todo completamente. el equipo de Diamante, así que bueno. Pero bueno, si se van en bus es como 10 horas. Bueno, igual, ponte, van a las 9 de la noche, duermen y amanecen ya Claro, ya llegué. prácticamente y ya llegaron. Y si se van en avión, tienen que ir hasta Chiclayo o hasta Trujillo, y de ahí hay, bueno, hay vans, hay colectivos, y está a 40 minutos, ¿no? Entonces tienen dos opciones para que vayan. Hacer Guadalupe una ciudad tan antigua, supongo que has estado desde muy niño rodeado justamente de historia. Exacto, y bueno, si han visto mi programa, tiene una cuñita, algo un poco inusual en redes, tener una cuña bueno, le hemos recortado para que no sea tan extenso. Y sí, yo desde niño estuve marcado por la historia, porque como te digo, bueno, he visto ya pórticos, las iglesias, catacumbas, ruinas también preincas, como te dije, Moche. Y todo eso había influenciado un poco también las historias de casa, ¿no? Cuando tú sabes que he nacido en esa época que, o sea, el celular un poquito después, tampoco no es que sea tan antiguo, pero sí en esas tertulias familiares de que las abuelitas, los tíos, los primos conversan, en que jugábamos también en la calle después de cena, a veces mi mamá no me dejaba salir, pero después del almuerzo, todo eso ha influenciado, me ha marcado un poco, me ha moldeado un poco lo que soy hoy, ¿no? Entonces, un poco bien hogareño, bien,
respetuoso de la familia, bien pegado a las costumbres, a lo costumbrista. Claro. En este caso, ¿qué es lo que te acuerdas tal vez de algún momento en específico, alguna persona, algún libro que te acercó a sentir devoción por la historia, por querer descubrir más allá? Sí, me gusta, por ejemplo, lo primero que descubrí que no era tan de repente nacional fue un coleccionable que compraba mi papá de la revista Gente, creo que ya no existe, ya, porque era así como caretas, y venía un coleccionable de las Mil y una noche. Eso me gustó porque eran cuentos, Claro. un poco ¿no? la cultura persa y que la alfombra volaba, y yo me imaginaba, siempre he sido muy imaginativo, y también la cultura egipcia. Y por supuesto también las tradiciones de Ricardo Palma, que es lo que más me ha marcado, digamos, ¿no? Y bueno, siempre todas esas historias. Y mi mamá también me leía la Biblia. Bueno, hasta ahora me lee, cree que sea. Y me gustaban las historias del Antiguo Testamento, del rey David, todos los que vemos siempre en Claro. Semana Santa, ¿no? Entonces, mientras me leía, yo me iba imaginando. Todo eso un poco que ha sido... Soy muy creativo además, ¿no? Claro, Entonces, entonces la historia te acercaba justamente a seguir moldeando tu imaginación, poder exacto. pensar en cómo serían las situaciones, ¿no? Vivirlo Sí, casi una película en tu cabeza. exacto, exacto. Y bueno, Guadalupe tiene esa parte antigua. Bueno, en realidad es pequeño, pero no tanto. Tiene como 45.000 habitantes. O sea, es igual pequeño, ¿no? Y bueno, de ahí también, bueno, he hecho travesuras. Por ejemplo, yo me escapaba porque mi mamá no me daba mucho permiso y me iba a los ríos, a las acequias, ¿no? Y en todo ese camino hay plantas, así que nos íbamos tumbando fruta. Y luego salían los dueños de esas casas que eran como huertas, que tienen un dueño y nos corrían. Y Claro, son travesuras, ¿no? Infantiles o claro, propio adolescentes. de... Sí, sí, un poco eso que me ha marcado algo bonito, ¿no? Y cuando decides, bueno, iniciar la universidad, terminas mudándote de tu amada Guadalupe a Lima. Sí, ¿Cómo fue eso? ¿Fue un cambio drástico para ti? ¿Te chocó? mira, yo venía en vacaciones porque tenía familia que vivían en Pueblo Libre, ¿no? Ahí en la Avenida Bolívar. Entonces, digamos que yo he venido a Lima tal vez desde los 7 años, luego 8, 9, casi todas las vacaciones. En las vacaciones de quinto, de secundaria, yo no vine, porque yo dije, ya voy a venir a estudiar y quiero estar más tiempo allá. Pero sí me chocó. Fíjate que mi mamá me había enseñado siempre a ser casi independiente. O sea, yo tendía mi cama, cosa que alguien creo que no lo hace, ¿no? Los muchachos se levantan y creo que Y las ya. mamás les hacen todo. Yo tendía mi cama y yo me acuerdo que el día que iba a viajar, yo dije, imagínate qué tan romántico soy. Yo dije, este es mi último día que tiendo mi cama acá en el norte. Y siempre me acuerdo de eso. Y me puse triste y todo. Entonces vine, pero a la vez con esa ilusión de estudiar ciencias de la comunicación, porque yo me las tenía claritas desde tercer año secundario. Casi estudio derecho, porque la mayor parte de mi familia son abogados, Mm. pero me jaló las comunicaciones. Es más, algunos de mis juegos eran narrar noticias. Sí, o hacíamos circos en el patio de mi casa. Siempre me acuerdo de esos juegos infantiles, ¿no? Justamente mencionas, ¿no? Daniel estudió comunicaciones en la San Martín. Así es. Entonces, me pareció curioso porque, bueno, hoy en día haces divulgación histórica en redes sociales, pero dices, sí tenía claro desde el tercer año que iba a estudiar comunicaciones, pero sentías que lo ibas a relacionar con la historia en ese momento, o fue como, ¿por qué razón estudiar comunicaciones? Mira, qué bonita tu pregunta. No sé si lo sentía tan claro de relacionarlo con la historia, pero sí lo sentía claro de poder divulgar cultura. Como te digo, hacíamos circo. Luego había unas revistas, no sé cómo llegaron a mis manos, creo que eran de mi hermana mayor de inglés, y ahí hacían como experimentos. Y uno de varios era hacer con una tela y con una linterna atrás, más unos dibujos de cartulina en negro. Entonces tú proyectabas siluetas y podías contar historias. Todo eso yo lo hacía. Luego me gustaban los títeres. Había ahí cómo hacer un títere, cómo ponerle los ojos ¿no? con canicas o con botones, doble botón para que se vea el negro, el blanco, todo eso.
Entonces, todo eso yo lo hacía de una manera lúdica, pero contando historias. Entonces, siempre me ha gustado narrar, hablar, contar, ¿no? Entonces, yo dije en algún momento quiero hacerlo de manera profesional. Es lo que me llevó a estudiar comunicaciones, ¿no? A poder llevar un poco de periodismo, de audiovisuales. Se me hacía difícil hacer cámara. Mira, qué curioso. Se me hacía difícil hacer cámara porque bueno, en la Universidad San Martín te enseñan de todo, pero hay en los últimos ciclos que tú vas o a periodismo o audiovisuales, Te especializas, pero ¿no? hemos hecho cámara. Se me hacía difícil hacer luces, el contraluz, es un poco que, porque lo mío era más el escribir, el hablar, el narrar, el Estar contar. frente a la La parte cámara, técnica se me hacía un claro. poco tranca, ¿no? Y también algo que me gustaba, que descubrí que me gustaba, era la radio, ¿no? El profesor César Mackey, le mando un saludo, Eliana Galarza, Tromen, que luego hice algo de en Radio Corazón, que pertenece al grupo RPP, creo, donde está el edificio de Radio Ritmo, hice 2 radionovelas, Radio Corazón, ¿no? Y me dijeron, mira, vas a hacer con Ivonne Fraissinet esto. Y yo me fui ilusionado, pensando que me iba a hacer, pero no, ya cada uno había grabado su... Claro, por separado, cada Sí, uno a su lado. entonces entré a la cabina y eso. Pero en estos cursos de radio, creo que fue Radio 1, Radio 2, hasta Radio 3 he llevado, hemos hecho magazine, deportivos, de fútbol, de teatro y de música, ¿no? O sea, todo hemos hecho y de verdad que eso levantó mi ponderado. Yo me he graduado, si no me equivoco, hubiera dicho para traerlo, creo que lo tengo guardado. Me he graduado con 18.888, casi 19 en Bastante. todos los 5 años. Es un ponderado Pero bastante, eso es lo que bastante. me levantó la radio. Entonces, sí, porque tenía bien cursos de administración que no me gustaba, luego, Uno tenía bueno, que aprovechar esos cursos para darlos matemáticas todo. yo siempre me he corrido. Sí, es el talón de Aquiles de casi la mayoría de comunicadores, ¿no? Sí, de Correr con verdad las que matemáticas. Y en este sí. caso, cuando iniciaste tu carrera, ¿creíste que ibas a lograr todo lo que has logrado en estos años? Que Mm, vamos a abordar un poco más adelante todos los logros que has tenido. Mira, es una pregunta también interesante porque yo creo que esto va a ir con un poco de consejo para ustedes que son jóvenes. Bueno, yo no soy ni tan viejo ni tan joven, pero obviamente estoy rodeado de jóvenes porque al final trabajo con un equipo joven, ¿no? También que me acompaña en Daniel en la historia. Pero el consejo es que no se desanimen. Yo veo que muchos jóvenes, bueno, no me refiero a ti, sino en general, quieren rápido, ¿no? Porque Mm, estamos en esa época de la inmediatez, con el periodismo digital, con las redes, que todo es así. y que me gusta a mí, porque eso es lo que yo he podido reinterpretarme con las redes, a pesar que se me hace difícil algunas cosas, por ejemplo, alguien hace poco me acaba de ayudar de hacer cositas, ¿sí o no, Sofi? Porque yo digo, no, es que hay cosas que no soy tan cibernético, o sea, entiendo que en los 3 segundos hay que enganchar todo, pero hay cosas que atrás siempre tienen sus cositas. Y volviendo al tema, la pregunta, yo creo que los jóvenes no tienen que desanimarse, sino tienen que ir ahí. Y tú, en esta carrera que es como de largo aliento, ¿no? Tienes que aprender a hacer un poquito de todo. Y en ese momento, si bien es cierto, tú quieres, por ejemplo, quieres llegar a ser narrador de noticias, por decirte, pero no vas a ver a veces de frente. Claro, no, no, no Pasas hay un salto, hay muchos demasiados caminos. procesos o pasas reportero de calle. Y yo que quería encontrar siempre, yo decía, pero ¿por qué no encuentro en la televisión? Pero me iba a la prensa escrita. Y entonces yo decía, bueno, al final es parte de la carrera. Entonces estoy haciendo cosas que al final de cuentas es o son las comunicaciones, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, que hay que luchar. O sea, tienes que estar siempre ahí en pos de lo que tú quieres para lograr, como en todo, pero creo que a veces las comunicaciones, ahora incluso con esto de los podcasts, los canales digitales, las cuentas de redes que tú puedes generar ya tu propios recursos, es un poco más fácil. Pero un tiempo que no había esto y que entrar a la televisión en los medios era un poco difícil, ¿no? Como dicen, tal vez con vara y todo esto. Claro. Sí, en comunicaciones muchas veces hablamos de que las redes sociales le dieron como una nueva perspectiva, un nuevo Sí, suspiro sí, sí, sí. a dónde se pueden desarrollar los jóvenes, ¿no? Porque ya no solo dependes de los medios tradicionales,
los grandes canales, sino que tú mismo puedes forjar tu camino, que creo que es muy importante, que al fin de cuentas también lo has hecho, justamente con tu contenido de Daniela en la historia. ¿Y en qué momento se cruzan comunicaciones y querer hablar de historia? ¿En qué momento dices, me parece muy buena idea? Mira, primero había hecho un poquito de prensa escrita, había estado en revistas, en producciones, había estado e incluso hemos hecho un cuento también con mi hermana y gracias a Editorial Unipress, que ya no existe, ¿no? Porque se fueron del Perú, era una corporación internacional que realizaban revistas, pero yo tenía las ganas de comunicar. En pandemia no lo hice, mira que por miedo, porque yo ya lo tenía antes de pandemia, esta idea, porque, bueno, la verdad que con esto del COVID me puse como que, al comienzo no, pero después ya vi tantas cosas y no salía, como muchas personas, ¿no? Claro, Entonces yo tenía la idea de contarlo desde casa como lo hicieron muchos y que lo hubiera hecho, pero dije, no, yo quiero hacerlo bien y quiero hacerlo estos lugares. desde el sitio la verdad, el centro histórico para mí emana tanta energía, tanta historia, tanta cultura y dije, bueno, lo voy a hacer. Y el primero, no lo he borrado, ¿ah? Está ahí, que fue la calle de las Mantas en el Girón Callao, a media cuadrita ahí nada más de la Plaza Mayor, ¿no? Termina el Girón de la Unión y ahí está calle Girón Callao, que un poco saben que se llama calle de las Mantas. Y me llamaba siempre la atención el nombre de las calles. Hay calle de las Mantas, calle de Divorciadas, calle de Pericotes, El Lechugal, calle del Huevo, calle de la Coca, calle de la Rifa. Y yo decía, pero ¿por qué estos nombres? Bastante curioso. Curiosos, algunos son enigmáticos, chistosos. Y bueno, empecé a descubrir, empecé a investigar, ¿no? Entonces empecé, y siempre me ha gustado la historia desde el colegio, ¿no? La historia universal también. Entonces empecé, y bueno, empecé también a llevar un poco de cursos de gestión cultural en el Mali y también yo mismo, ¿no? Soy ahora investigador, tengo mi carnet de investigador del Archivo General de la Nación. Estoy estudiando paleografía para leer esos documentos que parecen jeroglíficos, que finalmente es el castellano de la época, pero hay que tener una cierta técnica para aprender. Hay muchas abreviaturas, hay muchos dibujos que juntan, por ejemplo, la O con la otra palabra que sigue. Entonces tú ves así, ¿no? Entonces es un poco, bueno, no paro de estudiar y de aprender para yo poder llevar las historias, ¿no? Que empezó, digamos, como un hobby, ¿no? Como te dije, empecé con mi celular y, Y sin micrófono, me habías y dicho, sin ¿no? micrófono y teniendo cámara. Curioso. Porque en el tiempo empecé a hacer como una pequeña productora, pero hacíamos, digamos, como que videos institucionales para algunas empresas, ¿no? Pero yo dije, yo tengo esto, pero igual, seguí con el celular como que unos 7 meses. Sí, 5 o 6 meses empecé con el celular y claro, con un buen celular, pero sin micro. Pero después dije, no, voy a ponerle un micro a esto y así fue creciendo el tema de Daniel en la historia, hicimos luego la cuña y todo, ¿no? Y empezando a tocar puertas. Mira que por más que tú logres algo en un área de las comunicaciones, para mí era novedoso estar en el centro histórico y yo decir, bueno, voy a ir a ProLima, voy a tocar la puerta y luego voy a ir al arzobispado. Entonces, porque la gente me pregunta, oye, ¿tú pides permiso? Me han preguntado recién, ¿tú pides permiso para grabar? Y le digo, claro. Porque imagínate, sueltas cables, cámaras, ¿quién vas a luces y todo así? Claro. Nomás no vas y te metes a un espacio, ¿no? Entonces, así como poco a poco hemos ido, digamos, entrando a los celulares, ya no a las casas, hemos ido entrando a los celulares de las personas. Porque ese primer video, nunca voy a olvidar, nunca lo voy a borrar a menos que alguien lo borre o que no sé, que puedan pasar tantas cosas, porque es la evolución. O sea, todo oscuro, todo feo, ¿no? ¿Quieres ver tu último video, al primer video que has Sí, hecho? nada que ver. Pero era el así de esta parte de Pero Daniel en la siempre hay historia. una manera en que se comienza, ¿no? Pero lo importante es comenzar. Lo- Eso. Y es interesante, lo importante es comenzar. No esperen tener los equipos para comenzar, no esperen tener todo, háganlo, aviéntense y en el camino vayan preparándose más. Claro. Porque si tú esperas esto, no. Tienes que
ser de arranque. Y en las comunicaciones hay que ser de empuje, hay que ser metiche, como dicen, hay que ser metido. Porque si vas a esperar que alguien te llame en tu casa y tú dices que ya me van a llamar, no, tú tienes que tocar Más en puertas. comunicaciones que hay tanta Así es. gente extrovertida, lanzada, ¿no? Es como un camino complicado las comunicaciones, pero es muy linda. A mí me encanta Y comunicaciones. mira, para mí ha sido un poco, desde mucho, desde antes de la universidad, romper un poquito el hielo en el sentido que yo era tímido. O sea, tímido, un poco sí, siempre hablador, pero tímido para pedir favores, para pedir trabajo, era un poco tímido, ¿no? Eso ha sido un poco lo que he tenido que aprender. Entonces, siempre se aprende cada día, siempre se va estudiando. No dejen de prepararse, Muy importante. no dejen de prepararse porque así como Antoine, como Sophie, como toda la gente de acá, hay muchos comunicadores que quieren una oportunidad. Y si tú te duermes, o sea, con cariño, ¿no? Porque todos merecen Sí, trabajar, pero hay que luchar. Y para luchar hay que prepararse, porque siempre hay otro mejor que otro, entonces tienes que ir preparándote siempre. definitivamente. Pero para retomar un poco el hilo de lo que ha sido Daniel Ya en nos la hemos historia, no, a sí, todos los nos temas. vamos a ir así hablando un montón. En este caso, cuando publicaste tu primer video en Daniel en la historia, ¿creíste que ibas a llegar a donde has llegado hoy? Que es millones de vistas, videos que se han viralizado, miles de seguidores. Tenía confianza, pero no pensaba que iba a pegar tanto. O sea, sí tenía la emoción que cuando se empieza algo. Y yo me acuerdo que ese video, no lo hice con un camarógrafo, sino que estábamos haciendo parte de nuestra productora. Y me acuerdo que estaba yo con un amigo, bueno, que este amigo iba a hacer un video y yo le dije, ándate a tal tienda, te van a prestar un terno y me escribe y me dice, no me quieren dar el terno si es que no llegas. Pero yo me fui al centro, más que nada con la idea de grabar. Entonces, algo rápido de los que yo conocía, como te digo, yo he leído tanto y esto he investigado. Entonces me fui ni siquiera con una pauta. Entonces me fui y hice que le den el traje para lo que íbamos a grabar, que es otra cosa. Y le dije, un favor, ¿me puedes grabar? Y así empezó. A la segunda me fui yo, que fue un domingo. Entonces, porque yo soy muy disciplinado. Y dije, si lo voy a hacer, no es que lo voy a hacer y el otro mes ya no, el otro mes sí O no. sea, algo como, ay, ya, hoy subo el video y luego descanso 2 meses y luego me No, vuelvo a correr. no. Porque todo hay que tener disciplina. Para todo. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, aunque suene trillado y siempre te preguntan, Daniel, ¿cuál es el secreto perseverante? No, me dicen, pero ya pues. O sea, ellos quieren otro secreto. Es que el secreto es ser perseverante y la perseverancia engloba muchas cosas. Lo que te dije, la preparación, el seguir la constancia. La La disciplina, disciplina es todo, todo, claro. todo. Entonces, el segundo video, que fue La calle de divorciadas, me lo hice yo. Y un poco temeroso, ¿no? Mira, por más que yo he tenido experiencia, porque he hecho varias cosas, como te dije, de comunicaciones, pero tenía un poco de vergüenza que me vean grabar, imagínate, mira, estoy hablando que es hace poco. Y luego en el tercero, me acuerdo que le dije a un amigo que si me podía grabar, le dije, vamos para que conozcas el centro histórico. Pero cuando llegamos le dije, ¿me puedes grabar? Y me dijo, creo que tú quieres un camarógrafo. Aprovechaste como, Y así, hasta que luego, bueno, fui ya viendo un equipo. claro. Y ese primero, el de la calle de las Mantas, hice 3000 reproducciones, que para mí era lo máximo. No, y 3.000 reproducciones para un primer Sí, sí, video, sí. uno se emociona mucho. Exacto. Entonces, cuando después dije, no, 10.000, 15.000 ya me votaba. Después, cuando llegó al medio millón, un millón, tengo varios, no todos están anclados. He anclado algunos por el tema, más que a veces, porque algunos anclan por la Por las cantidad, para que la gente visualizaciones, vea, claro. que está bien, pero yo anclé uno, sí, pero tengo otros también similares en reproducciones, pero más que nada lo anclé por el tema, ¿no? Y luego me llaman los de Latina, precisamente por Daniel en la historia. Entonces, todo lo que te puede abrir las puertas cuando tú eres constante, disciplinado y sobre todo preparado. Claro. Porque la suerte y el éxito es la preparación. Después no vengan a decir, ay, no, yo no tengo suerte, más suerte tiene Antoine. No, es porque se preparan y si se preparan y se preparan es porque tienen suerte. Así Claro. de simple. ¿Y en qué momento ves que o sientes que estás generando un impacto? Tal vez algún video, algún primer comentario te emocionó aún más con lo que estabas realizando. Sí, hice varios.
varios temas. Yo sentía que a veces me faltaban ciertas cosas por la misma timidez y porque uno puede, de repente, como te dije, yo he hecho muchas cosas escritas o atrás, me gustaba estar, pero tenía ciertas inseguridades. Porque a veces tú dices, no, me gusta mi nariz, que si soy frentón en mi caso, o no me gusta mucho mi voz, pero eso a quién le interesa. Si tú estás seguro de ti mismo, el resto, en el buen término de la palabra, no vale nada. O sea, no, si no cala en ti esas Claro. opiniones malas. Porque cuando tú tienes seguridad, eso es importante. Entonces empecé a hacer videos y empezaron a pegar, empezaron a gustar y sobre todo siendo extensos, ¿no? Porque siempre la clásica hacer videos cortos para TikTok y los largos Claro. están en otro. Entonces yo lo hice al revés. Y empezaron a ver, y cuando empezaban a comentarme cosas que están en el final, yo decía, pero sí me ven gente de esto. Y luego, por ejemplo, eh, Infobae, la plataforma de noticias mundial, ha puesto 2 o 3 de mis reportajes. Me escribieron, le dije que sí, entonces ahí está, ¿no? Entonces me olvidé también de pasarte eso, pero bueno. En Infobae he salido en varias oportunidades, ¿no? Y también me llamó Latina, con Gerson Type hemos hecho como 9 o 10 reportajes a lo largo de entre el anteaño pasado y el año pasado. Y luego también para el programa de Choca. Y así, bueno, he hecho para varias plataformas también, ¿no? Recorriendo con la historia que me gusta tanto. Y que si Dios quiere, si me da vida y salud, lo seguiré haciendo mientras el público siga aceptándolo. Claro, justo como te había comentado, yo a Daniel conocí tu contenido, bueno, hace ya un tiempo atrás, antes de conocerte en persona, y yo te comenté, ¿no? Yo lo vi el video y dije, esto no lo hace alguien de que, ay, me gusta la historia, voy a grabar mi video y listo, porque yo vi una producción. Mientras dije, acá lo he grabado con cámara, lo he grabado con un buen micro, hay una Sí. careta, entonces eso me sorprendió bastante. Y dije, qué interesante que está apostando por hacer este tipo de contenido en redes sociales cuando generalmente estamos acostumbrados a ver en redes sociales videos de menos de un minuto y siempre te recomiendan, ¿no? Haz videos menos de un minuto para enganchar a la gente, pero realmente tu contenido conecta en todo momento. Entonces, quieres seguir viendo más y más y más hasta llegar al final porque es una historia que estás contando y quiero saber cómo termina, ¿no? La curiosidad humana sobre todo. ¿Cómo eliges qué historias contar? ¿Qué criterio utilizas o es lo que surja en el momento? Mira, oye, de verdad tienes muy buenas preguntas, casi todas, ¿eh? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta bonita porque a veces no se trata a veces de lo que me gusta, que Claro. también empieza por ahí, ¿no? Porque tú dices, no, esto puede gustar al público. Tú tienes que ponerte del lado del espectador. ¿Qué le puede gustar a la otra persona, no? Exacto, entonces obviamente no todo le va a gustar a todo el mundo porque por eso hay nichos, ¿no? Hay videos de manualidades, videos de geografía, de viajes, de vestuario, etcétera. Pero como te dije, yo empecé haciendo calles, o sea, nombres de calles, y luego cuando yo tuve acceso a las iglesias, hemos grabado en el convento de los Descalzos, que es espectacular, que les recomiendo que vayan. He grabado en el convento de Santo Domingo, en el arzobispado. Entonces, leyendo, yo digo, esto les puede gustar a las personas. Por ejemplo, los insultos de la época virreinal hicieron como 1 millón en Instagram, Claro. que es un Es video de algo que 12 minutos. jala. Exacto. Eso es un buen gancho. Entonces, y más que nada, más que gancho, es un buen tema, Claro. ¿no? Porque la gente dice, ¿verdad? ¿Cómo se insultaban? ¿Cómo hablaban? O los apellidos o los nombres. Entonces, son esos temas un poco rebuscados. O, por ejemplo, cuando hicimos estos escudos que están en las casas hay un escudo de blanco y negro que se ven en las casonas, en las iglesias, y que la gente me dice, oye, ¿verdad? Yo pensaba que era de los dominicos, ¿no? Porque los dominicos blanco y negro, de los colegios, Claro. de las universidades dominicas, y no era, simplemente son unos escudos de protección o de identificación, que es un legado, un patrimonio. Entonces, todos esos temas, si tú le pones un ganchito bien que te conecte con el público, una buena intro, una buena música, entonces yo he tratado de matizar la vieja escuela, de donde soy yo, de la vieja escuela de la antigüedad, por decirlo, más lo actual, he tratado de mezclar. Por eso que es como un híbrido entre reportaje y videoblog. Entonces, Sí. tratando de esto, ¿no? Entonces, yo a los muchachos que vienen, que editan, que están conmigo trabajando,
Yo le digo, no, eso es muy CapCut, le digo, y no me gusta porque no tiene nada que ver, porque podemos editar, pero me gusta editar en las plataformas, ¿no? Para no hacer propaganda, pero bueno, Premiere, DaVinci, lo que sea. Y también un poco tal vez de cosas digitales, pero a lo que yo voy, trato de mantener un poquito Entre los dos mundos, entre digamos, los dos ¿no? mundos, ¿no? Entre los videoblogs, que es rápido, y un poco el reportaje. Entonces, he podido captar señoras, señores, digamos, de 50, 40, y gente de veintitantos, que tú también lo has visto. Entonces, ¿por qué he podido conectar? Digamos que me conecto con la juventud muy bien, ¿no? Ese es un Claro. poco ese clip que se puede hacer, porque a veces es difícil y también los algoritmos a veces nos traicionan también, no creas que no. No, sí, definitivamente. Sí, a veces, chaval, los sábados son los estrenos, por ejemplo, todos los sábados, entre 6 o 7, y como que un poco nos podemos ser un poquito esclavos de las redes porque, bueno, finalmente queremos que llegue a más personas, ¿no? Entonces queremos que impacte y es que el sábado se me hace estresante cuando no empieza a correr a veces como quiero, pero a veces al día siguiente y si no es una plataforma es otra. Sí, a veces Entonces, toca respirar y decir, ok. exacto. Entonces, sí, mira, me ha pasado que en un video del año pasado para el año nuevo soltamos el pisco para cerrar brindando con el pisco y TikTok me silenció 5 veces el mismo reportaje. Entonces, era 31, yo estaba en el norte y acá estaba el editor y le dije, mira, lo han vuelto a silenciar. Y le dije, ¿sabes qué? Pongámoslo sin música y solamente en las transiciones o en los apoyos música, porque debe haber cambiado el algoritmo y nos está algo acá, porque estábamos usando música con derecho de autor, yo no sé qué pasaba. Y me silenciaba a una hora cuando me daba pena porque tenía 4.000 7.000 que había evolucionado rápido y ya estaba en mudo, tenía que bajarlo. Volver a Y intentar. volver, pucha, es uno de los, Sí, a digamos, veces. de las malas anécdotas que he podido en el caso de esto, ¿no? Después también hay otras anécdotas un poco así como que, no sé, bueno, que estamos grabando en casonas y por ahí como que se ha movido algo, la Mm, gente dice, bueno, aquí es muy pesado. Yo no lo he visto, pero sí lo han visto de repente lo del equipo, ¿no? Que es un poquito de esas cosas. Y bueno, siempre ha pasado de todo un parte poco. de, parte de. Así es. Justamente me mencionas que tú buscas los temas que crees que puedan enganchar a las personas. ¿Alguna vez buscando temas, investigando, leyendo, hay una historia, un personaje histórico que te ha impactado y que has dicho, wow, qué loco, esto no lo sabía? Sí, por ejemplo, hay varios, uno de los cuales vamos a grabar, que es el tema de Micaela Villega, la Perricholi, Mm, ¿no? Sobre todo que a ver, yo sé que hay mucha gente que ama a Ricardo Palma, yo te lo dije también, las tradiciones peruanas son muy buenas, pero él mezclaba un poco de datos verídicos, pero con un poco de imaginación, ¿no? Y él, digamos, Ricardo Palma, bueno, que es un trome de la pluma y la narrativa, su lírica es muy bonita, pero algunos datos no eran reales, como el que Micaela haya nacido en Huánuco, que no ha nacido en Huánuco, ya muchos historiadores, ya incluso desde el 60, han demostrado que ella nació en Lima, ¿no? Ella tampoco era mestiza, era criolla, quiere decir hija de españoles, pero ya sus abuelos y tatarabuelos, porque ella viene de esa descendencia. Entonces, es uno de los personajes que me pareció muy irreverente para la época, el que, bueno, ahora hay muchas jóvenes con personas adultas, pero en ese tiempo me imagino que habrá sido toda la comidilla, porque hasta ahora llamaría la atención que una mujer de 18 años, como era la Perricholi, esté con uno de 60. O sea, no estamos hablando de 10 ni de 20, estamos hablando de 40 casi, un poquito más. Entonces, no estaba haciendo nada malo porque ella no era casada, él tampoco, pero ya era, y además las clases sociales eran muy marcadas y siendo actriz cómica estaba mal visto, en este caso ya estaba mal vista y ella era pues muy desenfadada y como se dice criollamente, ella le sacaba cachita a la gente de la nobleza, porque ella hace que el virrey le regale un carruaje
tirada por 4 caballos, no por 2, que lo podían tener cualquiera. Era como ahora tener un carro, un Mercedes, un Mazda, un Datsun, un Toyota. En ese tiempo las calesas tirada por 4 o 6 caballos eran wow, que solamente podían tener la nobleza, ¿no? Y no tanto poder adquisitivo, sino de permitido. Y ella hace. Entonces la gente la criticaba, pero ella le mete un chicotazo al regente, por decir, al administrador del teatro. Ella le tira un chicotazo por compararla con una actriz. O sea, era muy, muy loca, muy Todo un desenfadada. personaje, ¿no? Un personaje. Y lo vamos a llevar en documental. Ya prontito, falta poquito para empezar con una actriz que va a encarnar con traje de época, ¿no? Entonces yo he estado investigando y cuando he visto la firma de Micaela digo, wow, o sea, es como tener cosas de alguien que tú conoces, ¿no? De Francisco Pizarro también hemos descubierto, o sea, no es que hemos descubierto, sino hemos ido a investigar en el AGN, el Archivo General de la Nación, su firma, una persona que por más que es muy polémico también él, porque dicen, bueno, él vino a robar, los españoles vinieron, pero la historia es otra, ¿no? Hemos tenido un mestizaje gracias a ese impacto de dos mundos. Entonces, ver todo ese tipo de documentación es como que me ha impactado. Por ejemplo, también la fábrica de jabones que se hacía aquí, con un poco, con la grasa, con el sebo de los animales, mezclado con este, mm, con hierbas aromáticas para quitarle ese olor. Entonces tú dices, mira, hacían jabones con la grasa, con el sebo Claro. de la res o del ganado caprino, ¿no? Con los cabritos, todas esas res se calentaban en peroles y había un proceso. Todo eso es interesante. Se hacía loza de platos. Aquí se fabricaban. O sea, había muchas cosas que aún falta por contar, ¿no? Y que se nota que también a ti te ha impactado cómo has ido descubriendo todo ello, Y ¿no? me apasiona. Y te apasiona, realmente. Se nota que te Sí, apasiona. bueno, me gusta vivir esos momentos de la historia, cómo se van sucediendo y cómo ha pasado tanto en Lima que ni siquiera saben, ¿no? Y en todo el Perú, porque tenemos una historia muy, muy Y rica muy antigua. y muy antigua, Muy pues. antigua. Desde Caral. Sí, exacto. Entonces, sí. Y lo que sí me he acostumbrado, y creo que me he vuelto masoquista, porque antes el primer hate porque estamos acostumbrados a que nos, Claro. nos digan felicitaciones, qué bonito, ¿sí o no? Sí. Y Pero cuando llega un mal comentario, pero cuando llega un mal comentario, como que nos choca, ¿no? De repente hay gente que es un poco más tolerante, otros un poco más, un poco menos. Yo no era tan tolerante a la crítica, la verdad, y lo he aprendido y he aprendido a querer a los hates, no los borro, ahí están. son parte. Y cuando yo descubrí, bueno, no sé si esperemos, porque eso vende mucho. Si están habiendo los vecinos bolivianos, pero yo siempre he dicho, la verdad está en los documentos y en la historia, Antoine. O sea, ¿qué quiere decir? Yo descubro, te lo juro, yo siempre he visto después, cuando he hecho un poco de revisión digital, ¿no? He empezado a revisar. Entonces yo sé que hay mucha gente que se pelean los bolivianos con los peruanos por la danza, la morenada, el caporal, la diablada. Pero cuando yo me encuentro con documentos que dicen que el caporal, y no lo hago con afán de que entre matices, por lo menos en este capítulo, sea polémico, no, pero ya que se dio el tema y que me he acordado, y lo digo con respeto, Bolivia ha sido parte de Perú. Claro. O sea, el virreinato del Perú abarcaba todo lo que es, por ejemplo, parte de la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y el Alto Perú. Ellos se enojan cuando yo me expreso así, pero eso históricamente, eso no es una ofensa. Donde ahora está el actual Bolivia era la audiencia de Charcas. Entonces, el virreinato tenía diversas audiencias, entre ellas la audiencia de Charcas. O sea, era parte del virreinato. Y siendo capital Lima, donde llegaban los esclavos, es así como surgen las danzas. Entonces no pueden ellos decir esto es nuestro, porque esto empieza en el virreinato del Perú. ¿Me Claro. entiende? Entonces los caporales, que eran los morenos, por no decir, o las personas afro, para que no se escuche mal diciendo los negros,
porque no es con el afán de ese, sino eran africanos, eran las danzas. Es por eso que en la morenada hasta ahora si tú revisas, hay un paso donde se hacen como tambaleándose. ¿Por qué? Porque a los africanos los llevan a las minas y no tienen, por más que sean unos tremendos personajes, no tienen esa capacidad pulmonar y empieza como una sátira, una burla hacia los morenos. Por eso que ahora es como que estuvieras cayéndote o borracho, ¿no? Entonces todo tiene una historia. La diablada también, cuando llegan los jesuitas, empiezan a decir, mira, hay un ángel, hay un arcángel, hay un diablo. Entonces empieza con esa prédica que se empieza en Lima. Entonces luego eso va a originar una danza, que eso es la diablada, el arcángel que triunfa el bien sobre el mal. Entonces yo no sé por qué los vecinos se arañan cuando esto, ¿no? Lo que sí es que hemos descuidado, porque somos un país tan rico con más de 1000 danzas, que habíamos descuidado un poco tal vez las danzas altiplánicas, por concentrarnos de repente en la marinera, en el huaylas, en el tondero, ¿no? Pero esas danzas, digamos, tienen su origen en El virreinato. en el virreinato y su origen en Perú. Y tenemos con Caral, porque esto es bueno para que los jóvenes sepan y podamos defendernos siempre a la altura, sin necesidad de insultar, porque ellos son muy insultativos, los vecinos del sur, ¿eh? Los bolivianos son muy malcriados. O sea, como ya no tienen con qué jalar, como dicen, tiran el tablero y empiezan con los insultos. O sea, pero entre los insultos de lo más bajo. Qué pena, ¿no? Porque deberían ellos más bien aprender. Tienen mucho que aprender de nosotros, pero tienen bastante. Mira, vamos a hacer sede por segunda vez consecutiva de los Juegos Panamericanos el próximo año, ¿no? Lo hemos sido el 2019 o 18, 19. 19, 2027 vuelve a ser Perú, y donde no solamente se van a mostrar los juegos deportivos, se va a mostrar nuestra cultura, danzas, caporal, la morenada, y ellos van a, pues, a sufrir más de lo que siempre sufren cada día, ¿no? Entonces, yo creo que sale a la luz tarde o temprano nuestra riqueza, nuestra gastronomía, la rica comida que tenemos. No es producto del marketing. Una vez vi en redes, en un TikTok, que hablaban un canal ecuatoriano diciendo, yo creo que con 10 años de publicidad vamos a tener la gastronomía peruana. No es 10 años de publicidad, son miles, miles. Y una vez hablando con unos profesores del Le Cordon Bleu, de la escuela de gastronomía, me dice Daniel, tú como norteño y ustedes como peruanos, porque ella era colombiana, me dice, ustedes lo tienen en el ADN. Y es verdad. En Caral, a eso quiero llegar, Caral, una de las primeras civilizaciones de América, al igual que Mesopotamia, China, Egipto, en esta parte del continente somos nosotros la cuna de la civilización. Y ahí, en Caral, que se ha hecho, que es aquí nada más a unas 3 horas, estamos hablando de Barranca, en Supe, exactamente en Supe, ya se había descubierto el pescado salado, ya se comía el ceviche. Por algo el ceviche, que es original de Perú y es patrimonio inmaterial del mundo. Entonces, mira, todo esto, entonces tarde o temprano teníamos que ser potencia gastronómica, ¿no? Y por supuesto, cuando llegan los españoles, traen la canela, el clavo de olor, la cebolla, el limón, traen el ajo, aves de corral, traen la caña de azúcar, donde sale la chancaca, sale la miel. O sea, ¿te imaginas tú toda esa fusión con lo que teníamos acá nativos? La papa, el ají, ¿no? El maíz, los españoles traen el trigo. Entonces, todo eso es una explosión de culturas. Y eso es lo que es el Perú. Cosas que de verdad no es con ánimo de pelear ni de sacar cachita, pero somos cuna en todo lo que es gastronomía e historia, por lo menos esta parte de Sudamérica, ¿no? Claro. En este caso, yo sé que ahorita ustedes deben estar súper enganchados con lo que Daniel nos está contando. No me he metido porque yo estaba así aprendiendo. Me encanta siempre aprender historia. Pero vamos a ir a un breve corte comercial para que los televidentes también puedan como respirar de Y tanta para que información. comenten. Ya volvemos. Esta agua es suave, fresca, refrescante, ligera.
Sí, y también está cristalina y sobre todo muy, muy peruana. Exactamente. Es que esta es agua Inca, descubrí hace muy poco y me acompaña para todo lo que hago, para comer, para chismear, para trabajar, para estudiar y hasta mis malos momentos también me acompaña. Yo creo que yo encontré una nueva compañera de podcast. Es que agua Inca es el agua más peruana, incluso más que peruanísimas. ¿Más que peruanísimas? Más que peruanísimas. Agua Inca, hidratación con identidad peruana. Te voy a contar el Perú como nunca te lo contaron. Bienvenidos a Daniel en la Historia. No te pierdas Daniel en la Historia. Todos los sábados y domingos al mediodía, ahora en Diamante TV, canal 11.4. Cada mañana trae algo nuevo y nosotros llegamos a acompañarte. Información que importa, historias que conectan. Una mañana que vale la pena vivir. De lunes a viernes a las 11 a.m. solo por Diamante TV, canal 11.4. Porque el día no espera. Es el momento de entender lo que está pasando. Mientras vemos fútbol, todos nos transformamos. En el trabajo, nos creemos estrategas. En el bar, somos comentaristas internacionales. En el taxi, nos creemos analistas. Y en casa, nos sentimos el DT que la blanquirroja necesita. Ahora es momento de llevar esos debates y personalidades al siguiente nivel. De la mano de Paolo Vela, Luz Lévano, Alfonso Pocho Ulanto y con la conducción de Gustavo El Chino Tan. Llega de lunes a viernes de 10 a.m. a 11 a.m. solo por Diamante TV 11.4. Manía por el fútbol, tu mañanero deportivo. Te dije que no hagas bulla. No estoy haciendo bulla. Alto, peronísimas. Están detenidas por difundir que el país es un circo. Te dije que No respiraras estaba despacio. haciendo bulla. Estaba No respirando estaba fuerte, haciendo bulla. Antonio. Tú empezaste a hablar, Te empezaste a dije, hablar. ¿Y qué hazlo pasó? despacio. Estás haciendo mucha bulla. Señoritas, basta. Ok, nos atraparon. Lo admitimos. Porque si el Perú es un circo, Nosotras somos sus payasos con micro. Uy, qué novedad. Peruanísimas ahora en señal abierta. Llegamos a Diamante TV, canal 11.4, porque ahora decidimos flopear en televisión. Nuevos episodios todos los viernes a las 6 p.m. En la mira. Todos los jueves al mediodía. Solo por Diamante TV 11.4. Hemos vuelto del corte comercial ya para poder cerrar con la entrevista que ha estado bastante interesante y ahí que producción nos ha dicho ya, por favor, dejen de hablar. Es que hemos hablado mucho y de verdad que creo que era como para 2 horas, ¿ah? Sí, va a haber otro episodio, sin duda. Vamos a volverte a invitar Sí. entre noticias porque tienes mucho más que contar. Y porque en el corte hemos hablado hasta de gastronomía. Sí, y nos estábamos antojando todos, estábamos como, ay, cuánta Sí, hambre hemos tenemos. estado hablando aquí con la gente de producción, con Sofi, con Antoine, con Renato, con Aarón, con Abigail, de que quién te gusta qué plato. Y si hablamos de eso, tiene que ser otro tema entonces. Tiene que haber Porque otro muchos episodio. platillos tienen historia. Sí, O sea, demasiados todos los tienen platillos tienen todo un historia. contexto cultural, Por supuesto, histórico, por etcétera. supuesto que Pero sí. que para que producción ya me deje de odiar, porque ellos también quieren irse. En este caso, Daniel, ¿cuál es el proyecto que más te está emocionando en este momento, que tienes planeado? Tal vez algún personaje del que quieras hablar y todavía no lo has podido hacer. Bueno, mira, mañana
Vamos a grabar sobre la vida de José Santos Chocano, el poeta de América, este cantor de América, como se le llamó, pero vamos a grabar con sus descendientes. Está la nieta que ha venido de Estados Unidos, imagínate, su nieta tiene 90 años, una señora ancianita, pero está muy lúcida, y con las bisnietas, la tienen entre 60 y más o menos, vamos a grabar porque a él siempre me apasionó la vida de este poeta, y es la primera vez que voy a grabar una historia de un poeta, ¿me entiendes? Entonces, él muere asesinado, lo matan en un tranvía en Chile, y él en uno de sus poemas sugiere que sea enterrado de pie, y está enterrado de pie en el presbítero maestro, así totalmente vertical. Parado, básicamente. Parado, así que bueno, de verdad que es bien, bien interesante. Y él mata también a otro poeta en el lobby del diario El Comercio, a Edwin Elmore. Entonces, voy a grabarlo, esto, y ya como te lo conté también, que me está apasionando lo que vamos a grabar de Micaela Villegas, la Perricholi, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente como primicia, me imagino que también lo van a transmitir acá, porque Daniel, la historia está Se en transmite en Diamante Diamante TV. Así que bueno, vamos a hacer todo este tipo de personajes. Y también he grabado con Nicolasa, yo les he prometido traer en la producción, lo vamos a traer, sino que... La seguimos esperando. Por supuesto, sí, hemos grabado 2 reportajes con Nicolasa y vamos a seguir grabando, así que también va a estar por acá Nicolasa. Y Daniel en la historia va a presentar un muñeco también pronto, un títere, así, que es un niño, así que bueno, me va a hacer preguntas, vamos a grabar con él. Entonces hay muchas cosas. Como yo lo digo, mientras haya vida y salud, todo se puede hacer. Muchachos, no se desesperen, no se desanimen, sigan, que eso es el éxito, ¿no? Como lo dije, la preparación y las ganas de hacer cosas, ¿no? Como ustedes que están en todo el ímpetu, y eso es lo que le va a llevar al triunfo. Entonces, Daniel, ya para poder cerrar con la entrevista. Pues mucho hablamos. Porque mucho hablamos, no podemos. No sé, siempre estamos ahí. Creo que vamos a hacer un programa de repente juntos. En este caso, Daniel, tú que cuentas las historias de otras personas, cosas que han sucedido hace muchísimos años atrás, ¿qué te gustaría que cuenten de ti de acá en el futuro? Mira, me gustaría que cuenten siempre que he sido el adolescente provinciano que llegó, como muchos esas historias emergentes, y como una persona totalmente entusiasta y totalmente apasionado de la historia, y que me recuerden que he tratado de transmitir entretenimiento y alegría en estos tiempos convulsos, ¿no? No solamente por la coyuntura política, sino porque son tiempos difíciles en todo el mundo. Entonces yo creo que llevándoles un poquito de alegría, porque la historia que yo quiero, sí hay historias trágicas, pero finalmente es entretenimiento. Entonces quiero que me recuerden así como un apasionado de la historia, muy amiguero y muy familiar. Eso. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Entre Matices, lo vuelvo a repetir, de hecho estamos muy felices, todo el equipo me dijo, no, a Daniel lo tienes que tratar bien, Antoinette, porque acá queremos mucho a Daniel, porque justamente como había comentado, se transmite Daniel en la historia también por Diamante TV, entonces siempre estamos ahí atentos a lo que está subiendo, etcétera. Si ustedes no lo conocían, raro, yo les invito a ver en sus redes sociales, lo encuentran como @diamante, estoy tan acostumbrada, perdón, @Daniel en la historia, ¿verdad? En todas las plataformas. Así es, Daniel en la historia, en TikTok, Instagram, YouTube, y no sé por qué Facebook nunca me permitió ese nombre, estoy como narrador de historia, pero igual en todas las plataformas, y también en Diamante TV por el 11.4. Por el Así es. 11.4. Y porque también les cuento que soy casi vecino de ellos, así que nos vemos siempre con mucho cariño. Son un grupo espectacular los de Diamante, y yo sé que tienen mucho futuro todos aquí, así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, No, a ti, Daniel. Antonella, a todo tu equipo de producción, a todos aquí en Diamante. Entonces, en este caso, como siempre les digo, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Estamos como @Diamante TV Perú. Y como siempre, agradecer a Agua Inca, la agua más peruana de todas, porque nos permite traer este programa a sus hogares o desde donde nos estén viendo, tal vez de alguna de las plataformas digitales que tenemos, ¿no? Yo soy Antonella Jarro y eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.